Bien, en esta ocasión quiero mostrar la nueva característica de Autodesk y Esri que vendría siendo ArcGIS Connector. En esta ocasión vamos a ver cómo se vincula la cuenta de Esri que tenemos cuando nos conectamos o hacemos uso de análisis de datos geoespaciales con ArcGIS. Y en esta ocasión lo que yo voy a mostrar es cómo básicamente se conectan su cuenta de Autodesk con su cuenta de Esri para que podamos hacer consultas y acceder a información de Esri, de ArcGIS, para conectarnos con esos datos en InfraWorld y al mismo tiempo entonces poder hacer una representación equivalente basada en características de InfraWorld. Vamos a ver cómo funciona esto. Primeramente voy a trabajar en un área remota en República Dominicana que no tiene mucha información al lugar en que me voy a ubicar, pero es para que ustedes vean cómo funciona. Y segundo, me voy a ir a una ciudad concurrida. Primeramente me voy a acercar aquí a esta zona. Tengo un lugar. Vamos a colocarle por aquí el Papayo de Montecristi. Es un lugar que tiene mucha información, pero poca información geoespacial. Vamos a simplemente hacer una extracción de datos con las características típicas que tenemos en Autodesk InfraWorld. Voy a poner aquí el modelo, Papayo, y le vamos a decir que se cargue para que cree el modelo. El mismo me va a dar un aviso cuando esté procesado en mi correo. Y ahora lo que me voy a concentrar es básicamente que nosotros podamos ver qué nos ofrece la herramienta de ArcGIS Connector. Principalmente hay que estar atento a las consultas que vamos a hacer, cómo podemos visualizar y navegar las áreas que nos interesan y cómo podemos inclusive importar archivos con coordenadas o importar un shapefile para el área de interés. Es muy similar a cómo se maneja el Model Builder, o sea que ustedes deben tener una visualización clara de cómo yo opero aquí con el Model Builder para ustedes poder elegir las áreas de interés y los datos que le interesan, pero lo único que ahora vamos a tener mayores características para interactuar. Vamos a actualizar aquí para ver si el modelo ya se representa dentro de los que estamos trabajando y automáticamente ustedes van a ver que hay facilidades. Aquí tengo yo el papayo, este fue de ahora. Vamos a simplemente decirle que abra el modelo. Cuando abra este modelo, vamos a visualizar la información, voy a hacer operaciones y vamos a ver qué ofrece ArcGIS Connector. Bien, ya está abriendo el modelo. Vamos a revisarlo. Bien, aquí está el modelo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos a lo que es la herramienta de DataShur para verificar los datos que tengo aquí visualizándose. Tengo datos de área de cobertura, tengo imágenes de terreno, tengo vialidades, tengo cuerpos de agua o áreas acuíferas y también tengo elevación del terreno. Bueno, voy a hacer algunos ajustes. Ustedes puedan ver que ya tengo parte del terreno. Voy a empezar a operar algunos detalles. Para empezar, ustedes pueden personalizar la información que tienen en InfraWorld cargando modelos digitales de elevación ajustados al área que ustedes están trabajando para que tenga más precisión. Voy a eliminar el terreno en esta ocasión. Fíjense que ya al eliminar el terreno, la imagen satelital no representa las elevaciones. Voy ahora a conectarme. Vamos aquí con unos datos raster y vamos a conectarnos con datos raster directamente vamos a ver, vamos a entrar a lo que vendría siendo la información que me interesa. Estamos hablando de por aquí, vamos a ir directamente a lo que vendría siendo mis datasets. Vamos a ir a lo que vendría siendo los modelos digitales de elevación que tengo de la zona de República Dominicana. Automáticamente se cargan estos modelos. Tengo la facilidad de ver cómo define la República Dominicana entera, pero yo solamente quiero la zona en la cual estoy trabajando. Voy a tener que entrar a la configuración
y voy a tener que entrar a raster y decir que haga un click to model extend, o sea que corte el terreno, que corte el modelo que yo estoy cargando de estos datos hasta donde se extiende el modelo. Bien, vamos a hacer un close refresh. Ya podemos comenzar a ver aquí el terreno, cómo se está representando, y eso es ya elemento de interés para nosotros. Vamos a seguir cargando información, y ahora la ventaja es que, como ustedes vieron que yo agregué información por esta vía y por el Model Builder, ahora se agrega una funcionalidad extra. ¿Exactamente a cuál nos referimos? Bueno, aparte de las dos, que es el Model Builder y esta opción de introducir datos directamente externos a lo que es InfraWorld, tenemos lo que es ahora la opción de ArcGIS Datasure o el ArcGIS Connector. Al entrar acá, ustedes no van a ingresar con su cuenta de Autodesk, sino que van a entrar con su cuenta de Esri, que es con la que ustedes utilizan los productos de ArcGIS. Y cuando hagamos esto, vamos a loguearnos para poder acceder a los datos que ArcGIS tiene para nosotros en esta zona. Y así era exactamente como ustedes, como de la misma manera como navegaban, buscaban información, visualizaban y cargaban datos desde el Model Builder, así mismo lo van a hacer en esta opción. Porque ustedes ven las herramientas de navegación. Yo puedo introducir una búsqueda, le puedo poner aquí Santo Domingo. Me puede llevar exactamente a la zona de Santo Domingo. Pero también puedo navegar y me va a llevar al lugar. Miren cómo tengo la visualización, el recuadro de visualización. Y aquí te da la alternativa de poder seleccionar un área en el mapa, poder también dibujar un rectángulo, poder dibujar en ambos casos. Y en esta puedes importar un polígono. Es decir, en esta opción podemos importar un polígono como si fuera un shapefile. En este caso me voy a circunscribir a lo que yo tengo directamente acá. Es lo que hemos utilizado de la zona que teníamos aquí. Vamos a introducir, a quitar esto y vamos a poner aquí el papayo, que es la zona que me gustaría. Pero no hay problema. No nos vamos a preocupar por lo que vamos a definir en el rectángulo. Vamos a enfocarnos más bien en lo que podemos filtrar. Pueden hacer una búsqueda en los contenidos que ustedes tengan en su cuenta, en los grupos donde participan y también en las organizaciones, o podemos hacer filtrados en base a información pública. Podemos navegar y poder hacer un filtrado. Por ejemplo, le voy a poner aquí World Elevation y pueden ver cómo me puedo conectar con datos de elevación. También me puedo conectar con datos específicos. Vamos a poner aquí Dominican Republic. Pueden ver ahí toda la información con la que nos podemos conectar, simplemente para fines de referencia, y que ustedes puedan tener toda esa información cargada directamente desde Esri. Voy a introducir aquí lo que vendría siendo el papayo y vamos a ver aquí el levantamiento que se hizo en ese lugar. Me va a cargar una serie de información que voy a empezar a proceder directamente con esta. Me va a indicar los depósitos de agua, le voy a decir el tipo de característica con el cual se va a compensar o básicamente con el cual se va a corresponder en InfraWorld. Le voy a decir en este caso que los depósitos de agua lo vaya a representar con un punto de interés. Tengo aquí donde tenemos baños, en este caso también le voy a decir puntos de interés. Donde se encuentran los registros, le voy a decir también punto de interés. Límites de propiedad, le voy a decir en este caso que va a ser en parcelas. Edificaciones, la característica es building. Y manzanas, le voy a decir que vendría siendo parcel. No, vamos a decirle que manzana sería parcel correctamente. Y lo que tiene que ver con límites de propiedad, le vamos a indicar que sea otro distinto. Por ejemplo, en este caso, creo que tengo una que debe de corresponderse con límites de propiedad. Área de cobertura debe ser en este caso. Es correcto. Área de cobertura, límites de propiedad. Bueno, cuando yo acabo de hacer esta consulta, voy viendo cómo se van representando todos y cada uno de los elementos, y eso ya significa que ya es información con la cual yo puedo trabajar directamente en InfraWorld. Voy a añadir esto a mi proyecto. Fíjense cómo se hace la conexión y cómo se van agregando todos estos datos en el Datasure. Vamos a permitir que haga la conexión. Y nuevamente vamos a enfocar
la nueva información que va a aparecer aquí para que entremos a darle definición y se pueda representar adecuadamente. Ya ustedes pueden ver cómo se agregaron todos los detalles y ustedes van a empezar a operar ya con esta información para fines de interés. Obviamente hay un problema. En ArcGIS no trabajamos con datos de elevación, por lo tanto, ustedes van a ver que todo se encuentra en elevación 0. Mírenlo allá. Entonces vamos a tener que hacer algunas configuraciones para poder representar esto de manera adecuada. Vamos a empezar aquí con lo que vendría siendo el análisis principal, que son los depósitos de agua. Yo me voy a conectar con esto para fines de hacer una configuración y le vamos a decir que la característica que quiero que represente eso es una marca 3D bien fuerte para que tengamos la referencia bien indicada en este caso. Bien, vamos a decirle aquí que se mantendrá el sistema de coordenadas que tiene y le vamos a decir acá que lo pegue al terreno. Cuando haga este proceso, ustedes van a ver las referencias ya modeladas directamente en la parte superior del terreno. Bien. Ahí la pueden ver. De forma que ya tenemos parte de lo que nos interesa, destacándose como parte de este estudio en la zona que se está realizando. Todo con información que sacamos de ArcGIS Connector. Voy a seguir trabajando. Voy a concentrarme ahora en las edificaciones. Vamos a hacer el ajuste. Vamos a configurarlo. Vamos a empezar diciéndole por acá que simplemente se recorte, no que se extienda hasta el modelo. Vamos a decirle aquí que tome, vamos a ver una cosa diferente. Vamos a entrar aquí lo que es el Expression Editor. Y en el Expression Editor yo le voy a indicar que la elevación no la tome del valor que le estoy indicando acá. Ven, que dice altura de lo que vendría siendo el techo. En este caso, yo le voy a indicar acá que hay una característica que me interesa que tome para fines de definir la elevación. Y aquí está, se llama niveles. Yo le voy a dar doble clic y ya no me interesa que lo tome del número, sino que tome lo que vendría siendo el campo niveles y la elevación lo define a partir de ese campo. Le voy a dar OK y ahí está todo definido. ¿Cuál será el estilo que va a usar para representar este material? Voy a venir acá y voy a definir, voy a ubicarme con los colores y voy a tratar de utilizar un multicolor por cada nivel. Ya eso me va a dar cierta facilidad. Cuando le digo que haga la actualización, voy a ver casitas, pero hay un problema y es que como son todas de un solo nivel, aparecen como que están un poco enterradas, pero se aparecen representando, o sea que ya eso me dice a mí exactamente dónde hay viviendas y dónde están los depósitos de agua en cada una de estas viviendas, que es una comunidad rural. Bueno, voy a hacer algo para exagerar. Yo puedo volver otra vez a hacer la configuración y puedo indicarle un nivel específicamente, pero no es lo que quiero. Voy a tratar de multiplicar el valor del nivel que tengo por 2 y vamos a ver cómo se representa. Hago una actualización y ya puedo ver aquí cómo se está representando adecuadamente un poco más. Voy a seguir trabajando. Yo le puedo dar un nivel exacto, pero para mí lo importante no es darle un nivel preciso. Por eso evito tener que colocar un número, porque si le pongo, por ejemplo, 5, todas las viviendas van a tener el mismo nivel. Entonces, lo que yo estoy tratando de manejar es una proporción en función del valor que tiene, porque si tengo una de 2 niveles, va esa de 2 niveles a representarse como 4. Si tengo una de un nivel, se va a representar como de 2. Y para mí lo importante es ver la diferencia de nivel entre una vivienda y la otra. Por ahora le voy a dar 4. Significa que una vivienda de 2 niveles se va a representar con una altura de 4, digo de 8. Y ya esa exageración es escalada para todas las viviendas. Ya ustedes están viendo cómo se van representando cada uno de los elementos y a partir de aquí ya yo puedo tener información de análisis y de estudio en una comunidad totalmente rural que no tiene información, pero ya a través de Infraworld y ArcGIS Connector puedo generar datos para fines de estudio, no solamente de tipo del área de obra civil, sino también para cualquier estudio en un área que necesitemos urbanizar. Voy a seguir trabajando, voy a irme acá con lo que son, por ejemplo, otros elementos. Vamos a ir a los baños, no sé dónde están los baños, pero le voy a dar una representación para que se pueda diferenciar. Voy a venir aquí al estilo, le voy a poner una señalización, por ejemplo, azul cian, vamos a ponerla aquí.
le voy a decir acá en lo que vendría siendo la información que se recorte y que simplemente se represente. Simplemente le di una referencia y deben de verse como unos pequeños puntitos. Ven ahí. Aparecen como detrás de cada vivienda. Son como unos puntos de referencia que me dicen dónde se encuentran los baños y esa referencia en esa comunidad rural me da una ubicación de dónde exactamente es que se está llevando el agua de cada uno de los depósitos que tenemos ahí. Eso sería una buena señalización y todo eso lo estamos tomando a partir de datos de Esri. Voy a seguir trabajando, voy a irme a lo que vendría siendo las manzanas, voy a tratar de ver si le doy una actualización a esto, voy a ir aquí y le voy a decir que la pegue al terreno y en este caso le voy a dar una caracterización para que se represente de manera diferente a lo que nosotros queremos. Vamos a ir acá, vamos a poder si le vamos a dar un material específico, vamos a dar un área de cobertura, le vamos a dar este color o esta representación de material. Le vamos a indicar, por ahora solamente le vamos a dar ese material. Ahí está. Y ustedes pueden ver lo que vendría siendo la manzana como un color verde que se está dando ahí. Voy a volver otra vez y voy a darle otra característica interesante. Puedo decirle que cierre estas áreas y la convierta en un polígono. Y eso puede ser de interés para algunos casos. Bien, eso podría ser de utilidad, pero me gustaría hacerlo no con esta. Lo voy a hacer exactamente con los límites de propiedad. Voy a hacer exactamente esa configuración. Voy a decirle aquí que la convierta en polígono. Le voy a decir que quiero darle esta característica también. Creo que esta es justamente la que le voy a dar para que se represente y ahí ya podríamos ver estos detalles. Bien, bueno, creo que me faltan las manzanas. Las manzanas le voy a decir algo similar. Vamos a darle otra representación distinta y creo que ya ahí podríamos ver, algunas no se están viendo porque el terreno está trabajando totalmente encima, hay otras que se encuentran debajo porque no la he llevado a la parte superior, pero esta es la manera como nosotros trabajamos y analizamos la información que traemos de ArcGIS Connector para fines de conectarnos directamente a InfraWorld con estas y que por lo tanto podamos manejarla y representarla. Todavía hay mucha información que no he representado, por ejemplo los registros, no le he dado la característica que quiero. Puedo decirle aquí que le puedo dar un color azul. Vamos a decirle aquí que lo pegue al terreno. O sea que es similar normalmente. Es solo un asunto de empezar a manejar la información para fines de representación. Bien, esto es solamente parte. Ustedes pueden ver que nosotros podemos conectarnos también con otro tipo de datos para fines de poder representar justamente todo lo que queremos, pero en esencia lo que estamos haciendo con esto es extrayendo información de ArcGIS, de Esri, para que ustedes vean cómo la misma se representa. Y esto es solamente tomando como ejemplo una zona rural en República Dominicana.